Mi novio terminó conmigo por la razón más estúpida después de que lo apoyé durante años, pero olvidó que la casa está a mi nombre, y ahora está viviendo en su auto. Permítanme comenzar diciendo que estuve con Finn durante 6 años. 6 años de lo que yo creía que era amor, lealtad y definitivamente, una gran dosis de paciencia. Y cuando digo paciencia, me refiero a que yo fui quien lo apoyó económicamente mientras él saltaba de un proyecto pasional a otro. Primero fue el canal de YouTube que nunca despegó, a pesar de que insistía en que sería más grande que PewDiePie. Luego, la locura de los NFT, en la que juraba que estaba por delante de la curva. Spoiler, no lo estaba, punto. Y su breve intento de hacerse rico con criptomonedas, donde perdió la mayoría de sus ahorros. Durante todo eso, yo mantuve todo. Hipoteca, yo. Servicios, yo. Compras del súper, también yo. Pagos del auto, adivinen, yo. Finn era el soñador, y yo, bueno, supongo que era la tonta que seguía creyendo en sus sueños. Cada vez que venía con una nueva idea, los ojos brillando de entusiasmo, yo reprimía mis dudas y lo apoyaba. Esta vez será diferente, decía. Y como una idiota, le creía. Todo comenzó a ponerse raro hace unas 2 semanas. Finn empezó a actuar distante, pasaba más tiempo de lo normal en su teléfono y hacía comentarios extraños sobre necesitar espacio para crecer y encontrarse a sí mismo. Al principio no le di importancia, punto. Suele ponerse filosófico cuando está a punto de comenzar otro proyecto. Pero luego empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa, lo cual era nuevo. Señalaba platos sin lavar o ropa sin doblar, con un tono juzgón que jamás le había escuchado. La semana pasada, me sentó en la mesa de la cocina cuando llegué del trabajo. Tenía esa expresión seria que solo le había visto unas pocas veces antes, usualmente cuando iba a anunciar otro fracaso. Pero lo que salió de su boca me hizo preguntarme si estaba viviendo en un universo paralelo. Creo que deberíamos terminar, dijo. No haces suficiente en la casa. Mire. Pensé que era una broma. Pero cuando no sonrió, sentí algo dentro de mí romperse. Este hombre, al que básicamente he estado criando durante 6 años, me estaba acusando de no contribuir lo suficiente. Cuando le pedí que aclarara, porque seguro que no hablaba en serio, redobló la apuesta. Nunca limpias, y siento que yo hago todo el trabajo emocional aquí. Siempre soy yo quien tiene que señalar lo que hay que hacer. Déjenme pintarles la escena. Yo trabajo horas locas para mantenernos, mientras él está en casa ideando su próximo gran movimiento. Sí, a veces estoy tan cansada que no lavo los platos enseguida o no doblo la ropa de inmediato. A veces dejo la taza de café en la encimera o me olvido de guardar mis zapatos. Pero ¿saben qué? Pago cada una de las cuentas que nos mantienen con techo y comida. Mientras tanto, la mayor contribución de Finn al hogar ha sido reorganizar los libros por género 3 veces y tirar mis tuppers, que estaban perfectamente bien, porque ya no le daban alegría. Este es el mismo hombre que tiene una crisis nerviosa si se cae el wifi por más de 5 minutos. ¿Y quién llama al proveedor cada vez? Yo. Cada cumpleaños, feriado o salida planeada. Por mí. Ni siquiera pide comida para llevar sin preguntarme 3 veces, y aún así logra equivocarse con mi pedido. Pero aquí es donde se pone realmente loco. Después de anunciar la ruptura, Finn empezó a actuar como si la casa fuera suya. Soltó un comentario arrogante sobre cómo esto sería un buen reinicio para los dos y sugirió que yo podría volver a vivir con mi mamá o algo así. Incluso comenzó a hablar de cómo convertiría la habitación de huéspedes en su oficina una vez que yo me fuera, y de cómo podría adoptar un perro ya que no habría nadie que se quejara del pelo. Y ahí me cayó la ficha. Él realmente parecía haber olvidado, o tal vez nunca supo, de quién es esta casa. Pista, no es de él. Ni cerca. Esta casa fue una herencia de mis abuelos, y yo soy la única propietaria. Cada pago de hipoteca, cada arreglo, cada cuenta de servicio, todo está a mi nombre. Me excusé, subí al dormitorio y cerré la puerta con llave. No iba a discutir ni a intentar convencerlo de nada. No, iba a dejarlo vivir en su pequeña fantasía el tiempo que quisiera. Que piense que está ganando esta ruptura. Que piense que yo soy la que está haciendo las maletas y saliendo por la puerta. Porque esto es lo que Finn no sabe. Está a punto de perderlo todo y sinceramente, no puedo esperar a ver su cara cuando se dé cuenta de lo mal que la cagó. Primera actualización. Mencioné en mi publicación anterior que mi novio, bueno, es novio ahora, Finn, terminó conmigo de la nada diciendo que yo no hacía lo suficiente en la casa. Esto, por supuesto, fue hilarante, porque yo era quien pagaba literalmente todo. La hipoteca, los servicios, la comida, mientras él trabajaba en sí mismo durante los últimos 3 años. Ah, y no olvidemos que también cocinaba, limpiaba y hacía todas las tareas del hogar que no estuvieran relacionadas con su preciada consola de videojuegos. Pero aquí viene lo mejor. Después de la ruptura, Finn empezó a actuar como si fuera el dueño del lugar. Literalmente. Creo que le tomó unos 5 segundos decidir que la casa era suya ahora. No lo dijo directamente,
pero su actitud lo dejaba muy claro. Se paseaba como si fuera el rey de un castillo que nunca construyó, dejaba sucio por todos lados y se quedaba jugando videojuegos hasta las 4 de la madrugada, como si nada hubiera pasado. Incluso empezó a decirme que debía empacar para que yo me fuera de manera ordenada. Mientras tanto, yo simplemente me sentaba ahí, en silencio, observando hasta dónde llegaría su delirio. Spoiler, llegó muy lejos. Aproximadamente una semana después de la ruptura, Finn me dijo que iba a invitar a un amigo. Esto ocurrió durante uno de esos momentos en los que apenas me hablaba, murmurando algo sobre que yo necesitaba respetar su espacio. ¿Su espacio? En mi casa. Claro, campeón. Solo asentí y pensé, ok, veamos quién es ese amigo. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y me encontré con una mujer, sonriente, sosteniendo una botella de vino. Su nombre era Mila. Y déjenme decirles, era perfectamente amable, incluso educada. Pero no hacía falta ser detective para saber que no era solo una amiga. La manera en que miraba a Finn, estaban claramente juntos. Finn ni siquiera se molestó en presentarnos bien. Simplemente pasó a mi lado como si fuera la empleada doméstica y le dio a Mila un tour por la casa. Mi casa. Y ay, cómo la vendió, como si fuera algún tipo de magnate inmobiliario. Esta es la sala. He estado pensando en comprar un sofá nuevo, algo más moderno, ya sabes. Esta es la cocina. Me encanta el diseño abierto, es genial para recibir invitados. Esta es mi oficina. Es donde hago la mayoría de mi trabajo en estos días. Casi me atraganto cuando dijo eso último. ¿Trabajo? Ese hombre no tiene un empleo desde 2018. La oficina a la que se refería es el cuarto de huéspedes que yo le acondicioné para que hiciera algún proyecto freelance, pero que en realidad solo usaba para jugar Fortnite. Mila se lo creía todo. Podía verla imaginándose viviendo allí, con una vida digna de Pinterest. Mientras tanto, yo estaba parada en la cocina, sosteniendo mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se rompería. En ese momento, tenía dos opciones. Explotar y decirles a ambos exactamente lo que pensaba. Mantener la calma y dejar que Finn cavara su propia tumba. Elegí la segunda. Honestamente, quería ver hasta dónde llegaba esta farsa. Durante toda la noche, Finn actuó como si ya hubiera superado la relación y simplemente me estuviera permitiendo quedarme hasta que resolviera mis cosas. Incluso tuvo el descaro de apartarme a un lado y decirme: creo que lo mejor sería que empecemos a trabajar en un cronograma para cuando te vayas. No hay apuro, claro, pero Mila y yo necesitamos empezar a planificar. ¿Planificar qué? ¿Una fiesta de inauguración en mi sala de estar? Solo sonreí y le dije: oh, no te preocupes por mí. Ya lo tengo todo bajo control. Deberían haber visto su cara. Tan confiado, tan soberbio. Realmente creía que había ganado. A la mañana siguiente, hice mi jugada. Mientras Finn todavía dormía, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. El cerrajero terminó en menos de una hora. Le pagué, le agradecí, y me senté con una taza de té a esperar. Cuando Finn finalmente se despertó y entró a la cocina como si fuera el dueño del lugar, le dije casualmente: ah, por cierto, cambié las cerraduras esta mañana. Vas a tener que recoger tus cosas y estar fuera antes de que termine el día. Chicos, la cara de pánico que puso, se puso pálido. ¿Qué quieres decir con que cambiaste las cerraduras? No puedes hacer eso. Oh, pero claro que puedo. Esta es mi casa, ¿recuerdas? Está a mi nombre. Tú no estás en la escritura, no estás en la hipoteca y, desde hoy, ya no eres bienvenido aquí. Intentó discutir, rogó, e incluso trató de manipular-me emocionalmente. Pensé que me amabas, que estábamos construyendo algo juntos. Mila llegó durante todo esto, probablemente esperando otra noche acogedora con su chico. En lugar de eso, se encontró con Finn empacando sus cosas, mientras yo lo observaba con los brazos cruzados, recordándole que no se olvidara de su silla gamer. Mila parecía completamente confundida y seguía preguntando: espera, ¿esta casa no es tuya? Finn ni siquiera intentó responder. Al final del día, Finn se fue. Mila también. Yo me serví una copa de vino, me senté en el sofá que Finn quería reemplazar, y pensé en lo cerca que estuve de perderlo todo por ser demasiado generosa con mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Nunca más. Y por si se lo preguntan, Finn ahora está durmiendo en los sofás de sus amigos. Un conocido mutuo me dijo que Mila lo dejó también cuando se enteró de que estaba sin trabajo, sin dinero y básicamente sin hogar. El karma es una belleza, ¿verdad? Segunda actualización. Pensé que con eso se había terminado todo, pero al parecer, Finn todavía no había terminado de hacer el ridículo. Unos días después de que se fue, recibí una llamada de un amigo en común, Caleb, quien quería ver cómo estaba. Pero por el tono de su voz, pude notar que estaba buscando algo, así que lo confronté directamente.
Finn te mandó, ¿verdad? Caleb dudó un momento, pero eventualmente soltó la sopa. Resulta que Finn había estado planeando esta ruptura durante meses. Le había contado a todo el mundo, amigos, conocidos, incluso a su familia, que estaba por quedarse con la casa y comenzar una nueva etapa. Se pintó a sí mismo como el novio mártir, que había soportado mis reproches constantes durante años. Según él, la casa básicamente era suya, por todo el trabajo que había puesto en convertirla en un hogar. Tuve que detener a Caleb ahí porque casi me ahogo de la risa. ¿Qué trabajo? Ese hombre apenas lavaba su propia ropa, mucho menos contribuía a mantener la casa. Le pregunté a Caleb si Finn alguna vez había mencionado el pequeño detalle de que la casa estaba a mi nombre. Y me dijo. Él asumió que simplemente te irías cuando te lo pidiera. Y si no, ya vería cómo arreglársela. Oi, Finn, dulce, delirante Finn. Aparentemente, estaba tan seguro de que yo le cedería la casa, que hizo una especie de vuelta de victoria antes de la ruptura. Le dijo a la gente que por fin era libre para enfocarse en su vida, e incluso hizo planes para organizar una fiesta de inauguración. Sí, en mi casa. Pero Caleb también me dijo algo que realmente me hizo enojar. Finn había estado minimizando todo lo que yo había hecho por él. Les decía a las personas que apenas si pagaba las cuentas y que él era quien realmente mantenía todo en pie. ¿Este es el mismo tipo que ni siquiera sabía cuánto era la hipoteca cada mes? Las mentiras eran tan descaradas y ridículas que no podía evitar reírme. Le agradecí a Caleb por la información y comencé a pensar en cómo cerrar este capítulo de una forma que Finn jamás olvidara. Al principio pensé en simplemente dejarlo pasar. Finn ya no estaba, la casa era mía y podía seguir adelante. Pero luego recordé toda la mierda por la que me hizo pasar. Años de manipulación emocional, de vivir a mis costillas y ahora esta absurda campaña de difamación. No, no iba a dejarlo así. Decidí golpear a Finn donde más le dolía, en su ego. Primero, envié un mensaje grupal, cortés pero firme, a nuestros amigos en común, aclarando algunas cosas. La casa estaba 100% a mi nombre. Finn nunca pagó ni un centavo de hipoteca o servicios. Cualquier afirmación de que construimos esta vida juntos era una mentira descarada. Lo mantuve todo factual y sin emociones, pero incluí capturas de pantalla de nuestro antiguo contrato de arrendamiento, facturas de servicios con mi nombre y hasta una foto de la escritura de propiedad con mi nombre exclusivamente. No iba a permitir que él manipulara la narrativa. Segundo, contacté a una organización benéfica local que ayuda a personas a amueblar sus hogares. Doné todas las cosas que Finn había dejado, incluyendo su viejo escritorio, un sillón que nunca usaba y hasta la silla gamer que olvidó en su apuro por irse. Ellos estaban encantados de recibirlo. Y yo, aún más feliz de verlo desaparecer. Por último, decidí contactar a los padres de Finn y contarles lo que realmente había pasado. Siempre habían sido amables conmigo, y sentía que merecían saber la verdad. No entré en cada detalle, pero les conté lo suficiente para dejar en claro que la versión de Finn era pura ficción. El mensaje grupal explotó casi de inmediato. La mayoría de las personas estaban impactadas pero me apoyaron, diciendo que no tenían idea de que Finn estaba contando tantas mentiras. Algunos de sus amigos más cercanos trataron de defenderlo, diciendo que estaba pasando por muchas cosas. Yo les respondí. Todos pasamos por cosas, pero eso no te da derecho a mentir y a robar. Por supuesto, Finn se enteró del mensaje y me llamó, furioso. Me acusó de arruinarle la vida y dijo que no tenía derecho a exponer nuestras cosas personales. Le respondí con calma. Has estado haciéndolo tú mismo durante meses. Yo solo corregí la historia. Después colgué y lo bloqueé. En cuanto a sus padres, estaban horrorizados. Me pidieron disculpas una y otra vez, y dijeron que no tenían idea de que Finn me había tratado tan mal. Su madre incluso me ofreció pagarme algunas de las cuentas que él dejó. No estaba interesada en el dinero. Solo quería que supieran la verdad. La cereza del pastel llegó unas semanas después, cuando me encontré con Mila en una cafetería. Ella se me acercó, claramente avergonzada, y me pidió disculpas por haberse involucrado. Me dijo que Finn le había mentido sobre todo, incluyendo que el tema de la casa era mutuo. Y luego me dijo lo más gracioso que escuché en todo el año. Finn estaba viviendo en su auto. Aparentemente, ningún amigo quiso recibirlo después de saber la verdad y sus padres tampoco querían ayudarlo. Quemó demasiados puentes, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. No le deseo la falta de hogar a nadie, pero en este caso, no puedo decir que me sienta mal. Él se lo buscó. O mejor dicho, se construyó su cama, o en este caso, el asiento trasero de su coche, y ahora tiene que dormir en ella. Tercera actualización. ¿Recuerdan cuando dije que Finn no había terminado de intentar recuperar su casa? Bueno, vayan por las palomitas, porque esta historia se acaba de poner aún más ridícula. La semana pasada estaba almorzando con mi hermana, Nora,
cuando empezó a comportarse de forma extraña. Revisaba su teléfono una y otra vez, y me lanzaba miradas raras, como si quisiera decirme algo pero no sabía cómo. Finalmente le pregunté directamente qué pasaba. No te enojes, empezó, lo cual nunca es una buena señal, pero Finn me contactó la semana pasada. Casi escupo la bebida. ¿Qué? Resulta que Finn ha estado rondando, contándole a todo el que quiera escucharlo que teníamos algún tipo de acuerdo verbal sobre la casa. Según él, estábamos prácticamente casados, no lo estábamos, él había contribuido significativamente al hogar, tampoco lo hizo. Pero aquí viene lo mejor, le pidió dinero a Nora. Y no solo un poco. Le pidió suficiente como para ponerse de pie y luchar por lo que, según él, le corresponde. Y ella se lo dio. Antes de que agarren las antorchas, déjenme explicarles. Nora y yo siempre hemos sido muy cercanas y normalmente es la persona más inteligente que conozco. Pero al parecer, Finn le vendió una historia lacrimógena sobre cómo invirtió todo en nuestra relación y ahora estaba sin hogar por mi culpa. Incluso le mostró capturas de pantalla de algunas facturas que había pagado. Claro, convenientemente omitió que las pagó con mi dinero. Me dio lástima, admitió Nora, con cara de culpa. Estaba viviendo en su auto y sonaba tan convencido de todo lo que decía. Solo necesitaba una ayuda para empezar de nuevo. Yo estaba en shock. Cuánto le diste? 2000, susurró, casi dentro de su taza de café, $2000. $2,000. Estaba a punto de perder la cabeza, pero entonces Nora sacó su teléfono y me mostró su conversación por mensajes con Finn. Y ahí me di cuenta de que mi hermana tal vez es más lista de lo que pensaba. Nora no solo le dio el dinero, le hizo firmar un pagaré, con términos de pago, intereses incluidos y hasta puso su coche como garantía. Cuando le pregunté por qué hizo tanto papeleo para un simple préstamo, ella solo sonrió y dijo. Porque sabía que estaba mintiendo. Quería tener pruebas de que tan desesperado estaba. Y además, pensé que tener un documento firmado podría ser útil más adelante. Casi la abrazo ahí mismo. Pero espera, que se pone mejor. ¿Recuerdan a Caleb, nuestro amigo en común que me contó sobre los planes previos de Finn? Pues me envió capturas de pantalla de las publicaciones de Finn en redes sociales, donde se pinta como la víctima de una cazafortunas calculadora que lo atrapó en una relación para robarle sus futuras ganancias. Sí, leíste bien. Según él, pasé 6 años apoyando económicamente a un desempleado porque estaba detrás del dinero que iba a hacer con todos esos proyectos fallidos que yo misma financié. Las publicaciones están llenas de acusaciones vagas sobre cómo lo manipulé y lo aproveché por su naturaleza confiada. En la nueva versión de los hechos de Finn, él era quien me apoyaba emocionalmente porque yo era inestable y no sabía mantener relaciones sanas. ¿Este es el mismo tipo que tuvo un berrinche de 3 horas porque compré la marca equivocada de bebida energética? Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Mi amiga Zoe ha estado haciendo seguimiento de todos los contactos a quienes Finn les ha contado su historia, y resulta que está diciendo versiones distintas a diferentes personas. A algunos les dice que fue víctima de una ex manipuladora. A otros, que fue un compañero generoso que lo dio todo por mí. Y a unos pocos, les dice que teníamos una sociedad de negocios, y que yo traicioné su confianza. Las historias se vuelven más creativas con el tiempo. La semana pasada, le dijo a alguien que yo había prometido poner su nombre en la escritura como regalo de cumpleaños pero que luego cambié de opinión por despecho. Esto viene del hombre que una vez se olvidó completamente de mi cumpleaños porque estaba muy ocupado intentando ser streamer en Twitch. Ayer recibí una serie de mensajes cada vez más desquiciados de parte de él. Decía que iba a exponerme frente a todos nuestros conocidos. Que iba a contarles todos mis secretos. Y, sinceramente, tengo curiosidad por saber qué secretos cree que tiene considerando que yo soy la que sabe sobre sus inversiones fallidas en criptomonedas y aquella vez que intentó ser fotógrafo profesional de perros, con mi cámara. No he respondido a ninguno de sus mensajes, pero los he guardado todos. Algo me dice que esto todavía no ha terminado. Finn nunca ha sabido aceptar la realidad y ahora que probablemente se ha gastado el dinero de Nora en otro esquema para hacerse rico, estoy segura de que está cocinando un nuevo plan para intentar conseguir lo que cree que le corresponde. Última actualización. El domingo pasado, mientras hacía las compras semanales, me encontré cara a cara con la mamá de Finn en el supermercado. Intenté simplemente sonreír y seguir caminando, pero ella agarró mi carrito y me dijo: «Tenemos que hablar. Ahora». Siempre había sido amable conmigo, incluso después de todo lo que pasó, pero esta vez se veía diferente. Preocupada, y también un poco enojada. Me pidió que fuéramos a tomar un café, y había algo en su voz que me hizo aceptar. Una vez que nos sentamos, respiró hondo y me dijo: «Necesito contarte lo que Finn ha estado haciendo, porque esto ya se salió de control». Resulta que Finn apareció en casa de sus padres la semana pasada con una historia elaboradísima sobre cómo iba a recuperar la casa. Según él,
Tenía pruebas de que yo lo había engañado para poner todas las cuentas a mi nombre. Y hasta afirmó que tenía evidencia de que me había dado dinero en efectivo para el pago inicial. Su mamá lo interrumpió ahí mismo y le recordó que ella y su esposo estuvieron presentes cuando compré la casa, antes de que Finn siquiera se mudara conmigo. Pero Finn la ignoró, hablándole por encima, repitiendo que estaba reuniendo pruebas y que necesitaba un préstamo para arreglar las cosas. Cuando sus padres se negaron a darle dinero, perdió el control. Empezó a lanzar acusaciones diciendo que nunca apoyaron sus sueños, y que estaban eligiendo mi bando por encima del de su propio hijo. Su mamá se veía agotada al contarme todo esto. Finn ya no es el chico que crié, dijo, no sé qué le pasó. Y aquí viene la parte realmente sorprendente. Comenzó a contarme cosas que yo no sabía. Como que le dijo a su hermana menor, que tiene 19 años, que ya me había comprado mi parte de la casa y que por eso necesitaba que ella le prestara sus ahorros para hacer renovaciones. Ella, confiando en su hermanito mayor, le dio todo su dinero. También me contó que Finn estuvo yendo de pariente en pariente contando versiones distintas de la historia. A algunos les dijo que estábamos casados en secreto. A otros, que yo le había prometido la casa a cambio de su trabajo físico en el hogar. Sí, dijo Sweet Kitty. Punto. Incluso le dijo a su abuela que yo estaba reteniendo su equipo gamer como rehén. O el mismo equipo que yo doné a caridad hace semanas. Luego sacó su teléfono y me mostró capturas de una página de GoFundMe que Finn había creado. Título: Ayuda a este hombre local a recuperar su hogar de su ex manipuladora. Casi escupo el café. La página estaba llena de historias completamente inventadas, que había invertido todos sus ahorros en la casa. ¿Cuáles ahorros? Que yo había manipulado los documentos para dejarlo fuera. Incluso había publicado fotos de mi casa, diciendo que él había hecho todas las remodelaciones. Spoiler, la única renovación que hizo fue mover los muebles cuando quería evitar llenar solicitudes de empleo. Pero lo más increíble, la gente estaba donando. No mucho, pero lo suficiente como para que Finn creyera que su plan funcionaba. Había recaudado unos $800, antes de que su mamá denunciara la página y lograra que la cerraran. Tenía que hacer algo, me dijo, él necesita enfrentar la realidad. Y entonces me contó el último giro. Finn llevaba una semana durmiendo en su coche, estacionado en la entrada de sus padres. Se negaba a entrar a la casa a menos que ellos apoyaran su causa. Todas las mañanas se iba, diciendo que tenía reuniones importantes para recuperar la casa. Y cada noche regresaba con alguna historia nueva sobre su progreso. Su mamá finalmente tuvo suficiente cuando lo escuchó tratando de convencer a Mila, ¿recuerdan?, de que fuera testigo y dijera que la casa era suya. Mila, para su crédito, se rió y le colgó. No te cuento esto para que le tengas lástima, me dijo su madre. Te lo cuento porque quiero que estés preparada. Finn no va a parar, hasta que no le quede otra opción. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me entregó un pequeño álbum de fotos. Dentro había fotos de Finn durante los últimos años, en reuniones familiares, feriados, momentos casuales. En cada una de ellas, él estaba con el teléfono o la laptop, trabajando en su próxima gran idea, mientras todos los demás vivían sus vidas. Debí darme cuenta antes, dijo, de cómo usaba a las personas. Siempre tenía una excusa, siempre un ángulo. Lo habilité por demasiado tiempo, lo siento por haberte arrastrado con él. Intenté devolverle el álbum, pero ella negó con la cabeza. Quédate con él. Tal vez algún día quiera recordar quién solía ser. Pero por ahora, tengo que hacer lo que debí haber hecho hace años. Me dijo que ella y el padre de Finn tomaron una decisión. Cambiarán las cerraduras. Le cortarán el wifi. No más dormir en la entrada. No más alimentar sus delirios. Arreglaron para que se fuera a vivir con un tío en otro estado, quien le ofreció un trabajo real. Nada de computadoras, nada de estafas, solo trabajo honesto. Le dieron dos opciones, aceptar la oferta y rehacer su vida, o arreglárselas solo. Ya no vamos a seguir viendo cómo intenta destruir la vida de otros, solo porque se rehúsa a construir la suya propia. Al despedirnos, me abrazó y me susurró. Gracias, por mostrarle que sus acciones tienen consecuencias. Solo deseo que aprenda de ellas. La vi alejarse, y sentí una mezcla rara de emociones. Alivio, porque su propia familia por fin ve quién es realmente. Tristeza, por la persona que pudo haber sido.